¿Qué tal? Gusto en saludar, doctor Jorge, doctora Maidel. En el cumplimiento de la asignación final como trabajo del aprendizaje de esta materia de anatomía, pues aprendimos algunos aspectos importantes que tienen que ver con la formación profesional de la licenciatura en la dirección de la cultura física y el deporte. Iniciamos hablando de la célula como una unidad estructural y funcional de los organismos vivos, determina las características morfofuncionales de los mismos. Pues estas se clasifican en procariota y eucariota, pues algunos aspectos importantes para identificar: las eucariotas poseen núcleo, las procariotas pues no poseen núcleo. Las células eucariotas se dividen en animal y en vegetal. Encontramos algunos aspectos importantes como una terminología como es el citoplasma, que es un medio acuoso de apariencia viscosa donde están disueltas muchas sustancias alimenticias. En este medio encontramos pequeñas estructuras que se comportan como órganos de la célula llamadas orgánulos. Hablamos también de las ribosomas, que realizan la síntesis de sustancias llamadas proteínas según órdenes del núcleo. Se encuentran libres de citoplasma y adosados a la pared del retículo. Aparato de Golgi está formado por sacos membranosos aplanados y apilados no comunicados entre sí. Estos se encargan del empaquetamiento y transporte de proteínas y otras sustancias que deben de ser exportadas al exterior celular. Las lisosomas son pequeñas vesículas rodeadas por membrana y que contienen enzimas digestivos. Su función es digerir alimentos que lleguen a la célula. Las mitocondrias son órganos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan tanto entonces como centrales energéticas de la célula. Las mitocondrias también determinan un proceso denominado respiración celular, que contiene la siguiente transformación, que es muy importante, ¿no? La materia orgánica, la glucosa más oxígeno. Por lo tanto, entonces estamos hablando de un dióxido de carbono, de agua y energía. Las estructuras de soporte y locomoción celular, ya hablando del el aparato del esqueleto, que conforma filamentos en su conjunto que sirven de soporte a los orgánulos y dan forma a la célula. Los niveles de la célula pues son, después de la célula, el tejido, el órgano, sistemas o aparatos, dan por consecuencia el organismo. Entonces, como segundo término de aprendizaje, encontramos nosotros los tejidos. Los tejidos son grupos de células entonces de una misma clase o tipo. Se agrupan para cumplir una tarea o tareas específicas. Por ejemplo, identificamos el tejido epitelial, las glándulas, las células neuroepiteliales, que son células especializadas en la secreción de neurotransmisiones químicos, tejido conectivo, que vienen siendo células de sostén y matriz extracelular, proteínas fibriales, tejido muscular, el tejido esquelético. Y entonces también, pues cuando hablamos de los tejidos, pues nos vamos hasta el músculo cardíaco, también con sus diferentes aspectos. El tejido nervioso, ¿verdad? Que es una comunicación rápida y específica entre áreas. Y pues una estructura general con respecto a los tejidos, hablando de las neuronas en su cuerpo celular, su composición de orgánulos responsables del mantenimiento de la célula, prolongación celular, numerosas prolongaciones celulares cortas, neuronas motoras y principalmente un término muy importante que vamos a estar teniendo por, por siempre, digámoslo así, la sinapsis, ¿verdad? Así como otra terminología. Es una unión celular especializada que permite la comunicación directa entre células. Una célula secreta una sustancia transmisora altamente especificada que será recibida por otra célula. Así también, pues entonces, después de identificar la célula, después de identificar algunos tejidos, empezamos a hablar de la anatomía del aparato locomotor. Entonces aquí ya vemos desde su composición anatómica, pues los planos corporales, y identificamos el plano sagital, que divide el cuerpo en dos mitades, de derecha a izquierda, ¿verdad? También encontramos el plano frontal, que pues bueno, va de la parte posterior, que viene, su nombre lo dice, de frente, y la parte de atrás, la parte anterior. Así, el plano transversal, que divide al cuerpo en superior
inferior, ¿verdad? Que es la parte de la cintura o del ombligo para abajo. Identificamos también pues ejes corporales, algunos movimientos que tienen que ver con las articulaciones, la combinación de sus planos con sus movimientos articulares, como poder identificar los uniaxiales, los biaxiales, los triaxiales, los no axiales, y pues los movimientos del cuerpo humano, la flexión, la extensión, la aducción, la abducción. La abducción es la que abre y la aducción es la que cierra. También encontramos la pronación, ¿verdad? Que son movimientos alternativos, y supinación. La circunducción, ¿verdad? Cuando ya nosotros podemos decir que damos un giro a la cintura, podemos dar un giro a los brazos extendidos, o también a la parte alta de nuestra parte superior, hablando del cuello. También identificamos algunos planos como planos de elevación y depresión, flexión y extensión lateral, y sobre todo pues ya la mecánica de una extremidad bastante importante con mucha movilidad, que es la articulación del hombro, ¿verdad? Aquí encontramos una diferente descripción, todo el movimiento que tiene que ver con el hombro hasta su extensión, pues desde el hombro, los ligamentos, todo el codo, la muñeca, todo lo que compone en su diferente parte, de acuerdo a toda la movilidad que se extiende. Entonces, nosotros vamos pasando de la célula, de los tejidos, de los planos, y también pues vamos identificando, ya cuando nosotros tenemos esta base importante, pues vamos identificando algunos otros aspectos, ¿verdad? Que vienen siendo elementales, como se ha mencionado en la descripción del video. Después de que nosotros aprendimos esto, pues nos vamos a hablar pues algo del sistema esquelético, ¿no? Del sistema óseo. Este sistema óseo pues está formado por el sistema esquelético, ¿verdad? Así se menciona, pues los sistemas de sostén, el sistema que es el que soporta todos los tejidos blandos y el apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos, el sistema de protección, tanto los órganos internos, el cráneo es una forma o es un ejemplo de ello, el de los movimientos que tiene que ver también en conjunto con los músculos, la parte de producción de células sanguíneas. Y pues hablando del esqueleto, ¿verdad? Pues este está dividido en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto pues axial juega un papel muy importante porque pues tiene que ver con toda la estructura del cráneo, la estructura de la columna vertebral, las funciones principales de todo lo que es el cuerpo. Identificamos también huesos largos, huesos cortos, huesos planos, con sus estructuras diferentes, los huesos irregulares. Y para poder hacer una descripción acerca de los huesos planos, por ejemplo, estamos hablando del omóplato, los huesos irregulares, estamos hablando de la columna vertebral, y pues desde su división aprendimos también pues los huesos de la cabeza, por mencionar algunos aspectos que tienen que ver con los huesos, las clavículas, los omóplatos, las costillas, ¿verdad? Sus 12 pares de costillas que nosotros tenemos aquí, y la cavidad pelviana, la identificación en la diferencia que existe en el hombre y la mujer, y pues encontramos pues desde el hueso más largo hasta el hueso más corto, pregunta de examen si no me equivoco, ¿verdad? Que tuvimos también ahí presente. Entonces pues el otro aspecto también importante, que dentro de la parte del desarrollo de la profesión pues es importante conocer la estructura del hueso, la rodilla, los tobillos, su conexión, la conectividad que tienen todo lo que viene siendo entonces el esqueleto y los huesos, ¿verdad? Muy importante. Posteriormente, después de identificar pues los huesos, identificamos la anatomía de los músculos. Entonces, en esta parte
importante, identificamos también la importancia de conocer la continuidad de lo que marca el programa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los huesos, pues también debemos de identificar posteriormente el sistema o la anatomía del sistema muscular, que es un conjunto del cuerpo, ¿no? Recibe por su nombre, que son tejidos musculares que crean movimientos corporales, también acciona con procesos internos como el latido cardíaco, que es un músculo, el avance de los alimentos por los intestinos desde la faringe al esófago, el ajuste arterial y el enfoque visual, el sistema muscular, las lesiones son más frecuentes que las enfermedades. Bueno, ya es parte particular, pero los conceptos musculares, estamos hablando del tono muscular, los movimientos posturales, los movimientos balísticos, movimientos tensos, el desarrollo muscular, los tipos de músculos, músculos largos, músculos piriformes, que son formados por fibras cortas y oblicuas, las propiedades del músculo, ¿verdad? Capacidad de respuesta rápida ante un estímulo del sistema nervioso, ¿verdad? Que es lo que identifica inmediatamente al tacto, la contractibilidad, la relajación, la extratabilidad, la elasticidad, la contracción muscular. Pues aquí encontramos dentro de las propiedades del músculo la elasticidad, ¿no? Contracciones isométricas e isotónicas, ¿verdad? Isométricas es la posición estática en la que el músculo está en tensión sin cambiar su longitud. Ejemplo, dos músculos opuestos se contraen el uno al otro para evitar el movimiento. Las isotónicas, el músculo cambia su longitud durante un movimiento cuando la fuerza muscular excede la fuerza de resistencia o de resistencia externa. También es muy importante identificar que en el término de la licenciatura, en todo lo que tiene que ver con atención, principalmente en los deportes, nos vamos a encontrar con ese tipo de detalles, ¿no? Musculares. Y entonces, pues encontramos los tipos de concentración isotónica, la concéntrica, la excéntrica, los tipos de músculos según su formación mecánica, agonistas y gernistas, antagonistas, estabilizadores. Entonces la parte muscular pues también trae una gran relevancia, ¿no? El identificar los músculos, el conocerlos, los músculos de la cabeza, los músculos del cuello, los músculos abdominales, es importante, que tiene que ver desde pues todos los que identificamos en la cara, ¿verdad? Hasta los, como mencioné, o como aprendimos, ¿verdad? Los músculos abdominales, los músculos del tórax, los músculos del suelo pélvico, los músculos del periné. También de igual manera identificamos entre los músculos diferencia entre hombres y mujeres. Es muy importante esta parte. Y pues dentro del aprendizaje, después de hablar de los músculos, empezamos nosotros a hablar pues ya también de los órganos, ¿verdad? Y pues nosotros como parte de ello, pues empezamos a hablar de los órganos. En este caso pues hablamos de la anatomía de los órganos receptores, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído. Pues estamos hablando por su anatomía, los órganos de los sentidos, ¿verdad? Los órganos receptores que transforman los diferentes tipos de energía, lumínica, mecánica, química, los impulsos nerviosos, estos tipos de receptores externos, internos, su adaptación, su codificación sensorial y percepción. Todo tiene que ver desde el aspecto químico, ¿no? Ya entra también una parte de ahí relacionado con ello, ¿no? Y desde luego la reacción que tiene que ver con la parte de las cortezas sensoriales, las auditivas, las visuales, las motoras. Identificamos el tacto, la epidermis, la dermis, la hipodermis, con respecto a ello, el sentido del gusto, ¿verdad? Pues cuando hablamos de los alimentos y principalmente el nuevo sentido del gusto descrito por científicos japoneses, ¿verdad? Y entonces el olfato
también pues el sentido, el efecto desde las fosas natales, desde los cornetes nasales, desde la mucosa olfatoria, la sensación, y pues un órgano que no podemos decir que es el más importante que los otros, ¿verdad? Pero todos son importantes, todos juegan una función importante, que es la vista, desde toda su estructura globo ocular, desde la córnea, la conjuntiva, el humor acuoso, el cristalino, todo el efecto que tiene la luz para poder recibir a través de la córnea y de los conos, para poder identificar pues los colores, todo lo que la pupila desde que pasa, cómo se va hasta el cristalino, para poder identificar con los 7 millones de bastones que se describen, ¿verdad? Esas células que convierten la energía luminosa incidente a señales nerviosas y poder pues tener un enfoque de ello en el ojo. El oído pues también encontramos su división en la parte externa, media, en la parte interna. Aprendimos también que en el oído pues tenemos uno de los huesos más pequeños, ¿verdad? Y pues todo el proceso que tiene que ver con la parte química. En el caso del oído pues estamos hablando de la parte mecánica, ¿no? Y pues también ya cuando hablamos de los sistemas, pues también empezamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso, por su anatomía, sus generalidades, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas: el encéfalo, la médula espinal, los nervios. Controla y regula diversos órganos, organiza, detecta cambios en el medio interior y en el medio externo. Prácticamente es la máquina central, el formato, el CPU, ¿no? de nuestro cuerpo, el sistema nervioso central. Y pues el sistema nervioso periférico, cada quien con sus diferentes funciones. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan al encéfalo y la médula espinal. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales. Estos se originan en la médula espinal y el bulbo raquídeo con una conexión. Los nervios son haces de fibras nerviosas periféricas. La anatomía microscópica de las neuronas y la de neurología. El tejido nervioso consta de neuronas y de la neuroglía o glía. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: el pensar, el razonar, la activación muscular. El encéfalo humano contiene alrededor de 100 millones de neuronas. 100 mil millones de neuronas, o sea, cerrando 100 mil, no 100 millones. Un determinante de todo lo que es la parte celular, el cuerpo neuronal, las dendritas, los axones, sistema nervioso central dividido pues en el encéfalo, ¿verdad? Que consta del tronco, del cerebelo, del diencéfalo y el cerebro con su corteza, con su cuerpo calloso, el encéfalo, tálamo, epífisis, hipotálamo, el tronco encefálico. Bueno, encontramos aquí una diversidad de componentes importantes, principalmente cuando el tronco del encéfalo consta de 3 partes: del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, que también pregunta de examen en su momento. El bulbo raquídeo, la parte del encéfalo, se localizan los fascículos ascendentes. Estos comunican la médula espinal con el encéfalo. La protuberancia está situada inmediatamente encima del bulbo, igual que el bulbo está compuesta de núcleos, ¿verdad? Y pues tiene una activación entre las 4 partes craneales. Y entonces aquí encontramos pues ya la parte importante que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Sus componentes, que tiene que ver también con el cerebro, el trabajo del hipotálamo, que está situado al inferior del tálamo. Esto regula, este hipotálamo, por mencionar
partes o esquemas sobresalientes de funciones, regulación del sistema nervioso autónomo, regulación de la hipófisis, regulación de las emociones, el comportamiento, regulación de la temperatura corporal. Bueno, encontramos bastantes funciones que tienen que ver las áreas funcionales de la corteza del cerebro, las áreas motoras, la área motora primaria, el área de la broca, las áreas de asociación, el sistema límbico, que tiene una función primordial en el control de las emociones como el dolor, placer, docilidad, el afecto, la ira, por eso se llama encéfalo emocional, la dominación cerebral. Y entonces pues identificamos también pues algunas áreas, ¿verdad? Con los esquemas presentados aquí, la función de la médula espinal, que se localiza en el conducto raquídeo de la columna vertebral, muy importante, la médula cómo está constituida, sus 31 segmentos espinales, las meninges, ¿verdad? Que dentro del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal están rodeados por 3 capas: la dura madre, la hoz del cerebro, el tentorio o tienda del cerebelo. También encontramos los aranoctes, la pía madre, que es la capa muy fina y transparente del tejido conectivo, el líquido cefalorraquídeo, que protege el encéfalo y la médula espinal. Conceptos muy importantes, ya muy técnicos, que tiene que ver con el esquema del sistema nervioso. Y pues aquí encontramos también pues la parte del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Las vértebras cervicales, el plexo branquial, vértebras dorsales, las lumbares y pues los nervios craneales. Pues aspectos que dentro del aprendizaje identificamos también el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? O vegetativo. Pues inerva el músculo liso, el músculo cardíaco, las glándulas, junto con el sistema endocrino, controlan de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. Homeostasis del medio interno. La parte central del sistema, de este sistema, está compuesta por grupos de neuronas localizadas en la médula espinal y el tronco cerebral. La parte periférica del sistema nervioso autónomo está compuesto por nervios vegetativos, que son básicamente motores, ¿verdad? Entonces encontramos también el sistema nervioso simpático, sistema nervioso simpático, que es el que da origen a las neuronas situadas en la parte lateral de la sustancia gris de la médula torácica. Es un componente muy importante dentro del sistema nervioso, el sistema nervioso parasimpático. Las fibras del sistema parasimpático se originan en el cráneo y en el sacro. Y pues aquí pues nos presentaron, ¿verdad?, una imagen muy clara e importante con respecto a estas diferencias. Uno tan activo y el otro no tan activo. Uno con mucha emoción y el otro pues más descriptivo, más claro, ¿verdad? Órganos de los sentidos, el sistema nervioso autónomo como parte del aprendizaje. También vimos el sistema cardiorrespiratorio. También nos dio la oportunidad de identificar su localización desde el corazón, los vasos sanguíneos, el sistema linfático, cómo trabaja el corazón con sus generalidades, sus cavidades, ¿verdad? El pericardio, el pericardio fibroso, el pericardio seroso, las paredes, las cavidades. Recordemos, y muy importante, también pregunta de examen, el corazón está formado por 4 cavidades, 2 superiores, las aurículas, y 2 inferiores, los ventrículos. En la superficie anterior de cada aurícula se observa una estructura arrugada a manera de bolsa, la orejuela, la cual incrementa levemente la capacidad de la aurícula. La aurícula derecha, una cavidad estrecha, ¿verdad?,
el ventrículo derecho, una cavidad alargada, aurícula izquierda, cavidad rectangular, ventrículo izquierdo, constituye esta cavidad el vértice del corazón. Y entonces, pues, estas cavidades, 4 cavidades importantes dentro de este sistema cardiovascular. Y encontramos también la anatomía microscópica del músculo cardíaco, su conducción cardíaco, los vasos sanguíneos que corresponden a las venas, a las arterias, los capilares, venas y ménulas, y pues igual se identificó el sistema linfático que corresponden a esta estructura. Entonces, identificando estos sistemas, pues también identificamos el sistema respiratorio, ¿verdad? El tracto respiratorio superior, todo lo que tiene que ver con la nariz, las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, pulmones, la unidad estructural, su definición, ¿verdad? La carga de oxígeno que se tiene en los pulmones, su conducción de hasta las unidades elementales de los pulmones, que son los alvéolos, también una pregunta muy importante de examen, desde los senos paranasales, pues cómo trabajan, el trabajo de la laringe, de la tráquea, sus unidades, sus dimensiones también, que estas tienen los bronquios, ¿verdad? Los pulmones, su trabajo, cómo están constituidos, pues las unidades respiratorias, ¿verdad? De estos elementos, sus estructuras, las cuales están compuestas, la pared torácica. Y entonces, pues identificamos también mucho de esto, ¿verdad? Otro aspecto que vimos después de haber visto el aparato cardiorrespiratorio, el respiratorio, ¿verdad? Pues por penúltimo estuvimos viendo el sistema digestivo, ¿verdad? Todo lo que compete desde la masticación, la forma en cómo se va procesando los alimentos, los líquidos, dónde se llevan, la función de los riñones, del páncreas, cómo se van identificando todos los aspectos hasta las secreciones, el trabajo del intestino delgado, el trabajo del intestino grueso, el colon ascendente, el colon descendente. Entonces, pues toda esta terminología importante de ello, ¿verdad? Y por último llegamos al aparato genitourinario, todo lo que tiene que ver también con los riñones, con los uretes, con la vejiga urinaria, con la uretra, y pues haciendo énfasis a la diferente anatomía que tiene que ver tanto el hombre como la mujer. Entonces al identificar estos, pues los riñones, la parte importante, pregunta de unidad en sumatoria para esta clase, la unidad de los riñones, así como los alvéolos, los pulmones, las nefronas para los riñones, su trabajo que hacen de limpieza, de mantenimiento, la parte recomendada, ¿verdad?, al cuidado que los riñones, siendo una zona interna en el seno renal, donde los cálices renales menores, que están formados por pequeños conductos, recogen la orina que salen de las nefronas, y entonces el proceso y el trabajo que estos elementos corporales dentro de nuestro sistema genitourinario tienen un papel importante a su expulsión, al igual que el trabajo con los uréteres, ¿verdad? Con sus dimensiones, el trabajo que se tiene hasta la vejiga urinaria, la uretra femenina, la uretra masculina, la identificación de estos. Identificamos también
pues la acción y la relación que se tiene entre la vejiga, la comunicación con la próstata, con la uretra en el caso de los hombres, ¿verdad? El sistema genital masculino, el sistema genital femenino, la función de cada uno de ellos, de la próstata, de los testículos, de la uretra, el conducto deferente, el epidimio, la vesícula seminal, todas las funciones que estas van teniendo, las dimensiones que en algún momento deben de tener, y pues los aspectos que pueden suceder a diferente edad con respecto a estos órganos, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿verdad? Y entonces, pues encontramos nosotros aquí, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pues los ovarios, las trompas, sus funciones, y aquí nosotros donde vemos esta parte importante y esta distinción, ¿verdad? El útero, la pelvis de su situación de ellos, el perimetrio, la media que es muscular, la máquina interna en el endometrio, entonces el cuerpo uterino, el cuello del útero y todos los aspectos que hacen diferencia tanto en un órgano sexual masculino y un órgano sexual femenino, tanto de hombre o mujer, ¿verdad? La vagina, cómo está compuesta, ¿verdad? La parte interna, en ella, pues en sus funciones también, en el caso de la vulva, y su identificación esquemática que tiene cada una de ellas. Entonces, pues esta parte importante dentro del sistema urogenital, sin duda alguna, un aprendizaje bastante importante, un video que no se puede resumir en unos pocos minutos, estamos hablando de más de 30 minutos, y pues tratando de hacer un resumen de todos los aspectos, no es fácil. Sin embargo, reitero, como alumno de la licenciatura en la cultura física y el deporte, doctor Jorge, muchas gracias por su apoyo, gracias por su paciencia. Ahora está identificando el porqué. Doctora, un gusto su acompañamiento en grupo, también como grupo, desde luego también a todos los apoyos de la lectura, a los apoyos y todas las recomendaciones que hemos recibido de su parte. Ojalá que este video pueda ser abierto y de igual manera pueda a lo mejor no ser visto en su totalidad, pero en el cumplimiento de esta materia. Muchas gracias y nos saludamos posteriormente en las otras asignaciones. Gusto en saludarlos, bendiciones y saludos.